Resulta fascinante, o sea, casi surrealista, diría yo, observar la tremenda paradoja global que tenemos enfrente hoy. Sí, es una locura. Es que, por un lado, el mundo se enfrenta en este mismo instante a un choque geopolítico masivo en Medio Oriente, con el precio del petróleo disparándose por las nubes, y por otro lado, de alguna manera súper contraintuitiva, los mercados bursátiles en Estados Unidos, la inteligencia artificial, las criptomonedas, pues están mostrando una resiliencia absolutamente asombrosa. Parecen inmunes al caos físico, literalmente. Exacto, parecen inmunes. ¿Y cómo es esto posible? Bienvenidos y bienvenidas a este análisis a fondo. Nuestra misión de hoy es desempacar una verdadera montaña de fuentes financieras frescas, todas con fecha de hoy, 5 de marzo de 2026. Documentos muy reveladores, por cierto. Totalmente. Tenemos sobre la mesa reportes institucionales de Capital Straight FX, S&P Global, Charles Schwab, múltiples análisis técnicos y notas de expertos como José Luis Cárpatos y el equipo de Arena Alfa. El objetivo es que quienes nos escuchan puedan descifrar este tira y afloja entre una inflación que amenaza con volver impulsada por la guerra y este, digamos, aparente escudo protector que han construido la tecnología y el ecosistema cripto. Así es. Bien, vamos a desempacar esto porque hay muchísima información y los números son impactantes. Si conectamos esto con el panorama general, la historia que nos cuentan estos documentos es en el fondo la crónica de una gran fractura. Estamos presenciando un choque frontal entre la economía física, esa que depende de barcos de carga, de barriles de crudo físico y rutas marítimas, y la economía digital, que parece estar operando en una realidad paralela. Como si no se tocaran. Como si no se tocaran, pero para entender el nivel de tensión actual, es imperativo mirar los eventos recientes con total frialdad, basándonos estrictamente en los reportes que tenemos en mano. Las fuentes confirman un escalamiento militar significativo. Detallan que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques conjuntos, que hay reportes circulando sobre la posible muerte del líder supremo de Irán y que como respuesta directa, Irán ha cerrado el estrecho de Hormuz. Y hay que detenernos aquí un segundo, porque el estrecho de Hormuz no es una simple ruta marítima. No, para nada. Es el cuello de botella energético del planeta. Fíjate que por ahí transita nada menos que una quinta parte de todo el petróleo crudo que se consume a nivel global. El impacto inmediato de este cierre ha sido fulminante. El petróleo, y los reportes señalan específicamente al WTI, que es el precio de referencia en Estados Unidos, ha subido casi un 20% desde el viernes. Una barbaridad. Rompiendo la barrera de los $76 por barril en cuestión de horas. ¡Wow! Y hay un dato en esa subida que me parece súper revelador. Cuando el crudo salta a un 20% en un fin de semana, la onda expansiva golpea a todos. Claro, pero lo que resulta increíble al leer estos informes es cómo el impacto ha sido totalmente asimétrico. Quienes leían las tendencias macroeconómicas el año pasado estaban apostando ciegamente por la famosa estrategia de vender en Estados Unidos y comprar en Asia. Era el consenso absoluto del mercado. Era el consenso. Pues bien, los documentos de hoy muestran que esa estrategia parece haber llegado a un fin abrupto. El índice MSCI Asia Pacificate, que básicamente funciona como el termómetro principal para medir la salud de las acciones en toda la región asiática, se desplomó un 6% esta semana. Un golpe durísimo. Durísimo. Y la pregunta obligada al ver estos números es, si el conflicto es en Medio Oriente, ¿por qué los mercados en Asia se están llevando la peor parte de este golpe? Es una cuestión de pura y dura dependencia energética, y las matemáticas detrás de esto son implacables. Los reportes señalan que las matrices energéticas de gigantes industriales como Japón y Corea del Sur dependen en más de un 60% del petróleo que pasa específicamente por ese estrecho de Hormuz. Claro, no tienen el petróleo ahí mismo. Exacto. A diferencia de Estados Unidos, que tiene una producción interna gigantesca, estas naciones asiáticas no tienen un colchón propio. De hecho, hay un análisis de Goldman Sachs en nuestra pila de documentos que lo cuantifica de manera brillante. Estiman que por cada aumento del 20% en el precio del crudo, se recorta automáticamente un 2% de las ganancias corporativas de toda la región asiática. O sea, un impacto directo a la vena. Directo. Es decir, el costo extra de encender las fábricas y mover la logística se come directamente los márgenes de ganancia. Y esto desata un efecto dominó masivo en economías cuyo modelo de negocio es importar materias primas, transformarlas y luego exportar manufactura al resto del mundo. Si la energía es cara, todo su modelo tambalea. Y hablando de tambalear, hay un gráfico en los reportes sobre Corea del Sur que parece literalmente el perfil de una montaña rusa. El Kospi, que es el índice bursátil principal de allá, colapsó un 20%. Una caída brutal. Sí, eso técnicamente los pone a rozar lo que en finanzas se llama un mercado bajista oficial. Pero luego, casi de la nada, rebotó un 12%. Y al leer la letra pequeña, la razón de este rebote no fue que el mercado se calmara orgánicamente, sino que hubo una intervención de emergencia. El presidente surcoreano tuvo que salir a activar un fondo de estabilización de mercados por $68,000 millones para frenar el pánico. Así es. Inyectar esa cantidad de dinero de golpe es una señal de que la volatilidad estaba a punto de romper el sistema. Y va un poco más allá de una simple reacción de pánico inicial. Para entender hacia dónde podría evolucionar esto, los analistas de JP Morgan hacen un paralelismo histórico sumamente interesante con el inicio de la guerra en Ucrania a principios de 2022. Ajá, ¿qué dicen de eso? Lo que explican es la psicología de los mercados en tiempos de guerra.
Históricamente, las bolsas no entran en caída libre sostenida el día 1 del conflicto. Durante las primeras semanas hay un shock, seguido de rebotes y una falsa estabilización, porque el consenso suele asumir que el evento será corto y focalizado. Claro, piensan que se resuelve rápido. Exacto. La verdadera corrección profunda, el impacto estructural, suele ocurrir semanas o meses después, cuando los inversionistas institucionales finalmente internalizan que el conflicto será prolongado y que los altos precios de la energía se van a quedar ahí por mucho tiempo. Ahora bien, mientras las economías dependientes sufren esta incertidumbre, los documentos destacan un actor clave que está navegando este caos con una ventaja táctica impresionante: China. Espera, porque esto parece el mundo al revés. Asia se está hundiendo por el costo del petróleo, pero China, que está geográficamente en el mismo vecindario y es la fábrica del mundo, parece estar manejando la situación con una tranquilidad pasmosa. ¿Qué saben ellas que los demás no? ¿O cómo se benefician de este caos? Fíjate en los detalles de los reportes, porque revelan una planificación estratégica de largo plazo. China tiene una posición muy diferente a la de sus vecinos. Primero, aprovecharon la caída de precios del último año para llenar sus inventarios estratégicos de manera agresiva. Ah, compraron barato. Muy barato. Lo que significa que hoy tienen reservas de crudo acumuladas para sobrevivir unos 30 días sin importar una sola gota. Segundo, el gobierno actuó con rapidez y ya ordenó frenar en seco las exportaciones de diésel y gasolina. Están blindando su mercado interno para conservar combustible. ¡Qué jugada! Y tercero, desde una óptica geopolítica más amplia, los analistas señalan que, mientras Estados Unidos se ve obligado a gastar enormes recursos, tiempo y ancho de banda militar en Medio Oriente, su atención y presión se desvían inevitablemente del Indo-Pacífico. Así que China navega esta tormenta no solo con un amortiguador energético del que carecen Japón o Corea, sino con una ventana de oportunidad estratégica. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque si miramos al otro lado del charco, la narrativa se rompe por completo. Si Asia está sufriendo tanto por este choque físico y energético, la lógica dictaría que los mercados globales entrarían en pánico contagioso. Sería lo normal. Pero miramos las pantallas de Wall Street y vemos al Dow Jones rondando unos históricos 48.739 puntos. Están manteniendo una fortaleza que desafía el sentido común frente a una crisis petrolera, que es exactamente lo que está sosteniendo a la economía estadounidense, como si nada estuviera pasando en el mundo físico. La respuesta corta que todos leen en los titulares es la inteligencia artificial. Pero el análisis profundo de S&P Global, que tenemos aquí, es mucho más revelador. Lo que plantean es que el gigantesco volumen de gasto destinado a la construcción de centros de datos y a la infraestructura de IA está literalmente enmascarando una debilidad económica generalizada que subyace en otros sectores. Ocultando el problema real. Exactamente. Para ponerle una magnitud a esto, observemos los resultados financieros de Broadcom, que acaban de publicarse. Sus ingresos derivados exclusivamente de soluciones para inteligencia artificial crecieron un asombroso 106% año tras año. Y sus acciones saltaron un 6% en operaciones fuera del horario regular. 106% es masivo. Es masivo. La manguera de capital institucional que se está inyectando en servidores de alta capacidad, en software especializado y en microprocesadores es tan absurdamente grande que logra compensar estadísticamente la contracción o el estancamiento del resto de la economía. Es una analogía perfecta, o sea, es como si la IA fuera la única turbina que funciona en un avión gigante, pero empuja con tanta fuerza que mantiene toda la nave en el aire, mientras el resto de los motores están fallando. Esa es la imagen exacta. Y esto se vuelve innegable cuando cruzamos la información con los datos del mercado laboral. Los reportes mencionan las cifras de las nóminas no agrícolas y el famoso reporte de despidos de la firma Challenger. Hay un dato específico sobre la empresa de pagos Block que me dejó helada. Recortaron al 40% de su personal. ¿40%? Sí, uno pensaría que una empresa que despide a casi la mitad de su gente está al borde de la quiebra, pero no. Lo hicieron gracias a la brutal eficiencia operativa que lograron implementando herramientas de inteligencia artificial. Sus márgenes de ganancia están por las nubes. Es el reflejo perfecto de lo que algunos analistas llaman una economía con forma de K, donde una línea sube y otra baja al mismo tiempo. Un modelo donde la regla de oro ahora parece ser no contratar, no despedir. Este concepto de la economía en forma de K es fundamental para entender el presente. La línea que sube a toda velocidad representa a las empresas y sectores que logran integrar la IA para hacer muchísimo más trabajo con una fracción del personal, disparando su productividad y sus ganancias. Claro, empresas como Block. Así es, y la línea que baja, o que en el mejor de los casos se estanca, representa a la economía tradicional. Esto crea un panorama laboral completamente congelado. Las grandes corporaciones no están anunciando despidos masivos todos los meses, pero tampoco están abriendo nuevos vacantes. Se estanca la movilidad. Las posiciones de rango medio, las tareas operativas, están siendo absorbidas por el software. Los informes subrayan que la revolución tecnológica está aspirando todo el capital de inversión disponible, mientras que el sector manufacturero tradicional en Estados Unidos lleva estancado, sin crecer, desde marzo de 2024. 2 años estancado.
Esto cambia las reglas del juego sobre cómo debemos leer la salud económica. Ya no basta con mirar la cifra general del Producto Interno Bruto. Hay que diseccionarlo para ver qué sector específico está tirando del carro. Y hoy, ese motor es casi de manera exclusiva el complejo industrial de la inteligencia artificial. Y si hablamos de revoluciones digitales que están operando como escudos contra este choque físico global, es imperativo adentrarnos en lo que está pasando con el ecosistema de las criptomonedas. Otro mundo paralelo. Totalmente. Leer los reportes sobre el comportamiento de Bitcoin en las últimas 72 horas es fascinante. Con el pánico inicial de la guerra, el precio cayó a los $63,000, lo cual tiene todo el sentido del mundo. La gente vende activos de riesgo cuando hay miedo. Es la reacción de manual. Pero de repente, en un giro inesperado, rebotó más de un 8%, superando la barrera de los $71,000. Y hay una nota al margen en estos análisis técnicos que es monumental. Bitcoin superó el rendimiento del oro por segundo día consecutivo durante una crisis bélica. Es como si una parte importante de los grandes capitales estuviera decidiendo que el verdadero refugio contra la incertidumbre mundial ya no son los lingotes de metal en una bóveda, sino la escasez programada en la cadena de bloques. Si miras de cerca los datos y los movimientos detrás de escena, te das cuenta de que este comportamiento no es un accidente producto de la especulación minorista. Responde a una madurez institucional que el sector nunca había tenido en crisis anteriores. Ajá. De hecho, la noticia más transformadora de la semana en este ámbito no es que el precio haya cruzado los $71,000, sino un hito de infraestructura financiera pura y dura. Los reportes confirman que el exchange Kraken acaba de conseguir acceso directo a los sistemas de pago de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Quiero que nos detengamos un segundo ahí. Porque cuando dices acceso directo a la Reserva Federal, significa que plataformas como Kraken ya no necesitan rogarle a un banco comercial tradicional para poder procesar dólares y conectar el mundo cripto con la economía normal. Exactamente eso. Y las implicaciones son gigantescas. Es una especie de caballo de Troya institucional. Históricamente, el gran talón de Aquiles de la industria cripto era la banca en la sombra. Dependían de un puñado de bancos intermediarios que estuvieran dispuestos a procesarles las transacciones en dinero tradicional. ¿Como cuellos de botella? Sí, y si ese banco intermediario quebraba, o si por presión regulatoria decidía cortarles los cables, la plataforma cripto se quedaba completamente paralizada, incapaz de devolver los dólares a sus clientes. Ese fue precisamente el efecto dominó desastroso que vimos con el colapso del banco Silvergate en 2022. Al lograr Kraken conectarse directamente a las tuberías de la Fed, se extirpa de raíz ese riesgo de contraparte bancaria. El puente entre el dólar y cripto ahora es directo y oficial. Es un paso definitivo hacia la asimilación total de los activos digitales dentro del sistema financiero hegemónico. Con razón, los niveles de acumulación de capital que detallan los reportes son tan descomunales. Hay cifras que parecen errores de tipeo, pero son reales. Los fondos cotizados en bolsa, los famosos ETF de Bitcoin, registraron entradas netas por $1.45 mil millones en apenas 5 días. Un flujo impresionante. Y en el ámbito corporativo, la firma Strategy Inc. aprovechó la volatilidad para comprar 3.015 bitcoins adicionales. El informe calcula que ahora poseen una tesorería de 720,000 bitcoins, lo que a precios de hoy representa unos $49,000 millones. Por si fuera poco, titanes de las finanzas tradicionales como Morgan Stanley acaban de designar oficialmente a Coinbase y al banco BNY Mellon como los custodios formales para su propio ETF. Queda clarísimo que las instituciones ya no están mirando desde la barrera para ver qué pasa. Están construyendo infraestructura. Lo fascinante aquí es cómo la estructura misma del mercado se ha transformado. Un análisis muy técnico pero vital de la firma Coinex nos explica por qué el precio aguantó tan bien la caída. Ellos estudian el interés abierto. Ajá, el interés abierto. Sí, una métrica que calcula el volumen total de dinero apostado en contratos de futuros y derivados. Este interés abierto se desplomó drásticamente de 47.6 mil millones a 20.8 mil millones de dólares en cuestión de días. Suena a que la mitad del dinero se esfumó del mercado. Para alguien que ve eso desde afuera, ¿por qué una salida de 26,000 millones de dólares de un mercado de futuros se considera algo positivo que da estabilidad? Porque no era dinero real de inversión, era dinero prestado. Lo que ocurrió fue un lavado de apalancamiento. Imagina un casino que de repente expulsa a todos los jugadores que estaban apostando con dinero prestado por la casa. Ah, claro, se limpia el riesgo. Las tasas de financiación de estos contratos se volvieron negativas, lo que hizo insostenible mantener esas apuestas. Al liquidar forzosamente a todos estos actores hiperespeculativos que multiplicaban el riesgo artificialmente, el mercado barrió la basura debajo de la alfombra. Esto establece un piso de soporte mucho más denso, compuesto ahora por tenedores a largo plazo y capital institucional de los ETF. Se reduce drásticamente el peligro de esas cascadas de liquidaciones catastróficas del pasado. Y este blindaje técnico ocurre en sincronía con un cambio de marea en el ámbito regulatorio y político en Estados Unidos, que los reportes cubren con mucho detalle. Totalmente. Eso es innegable. Siguiendo estrictamente lo que informan las fuentes, el peso político de esta industria está empezando a mover la aguja.
Los documentos mencionan que un comité de acción política, un PAC, llamado Fairshake, dedicado exclusivamente a apoyar candidatos pro-cripto, acaba de ganar batallas clave en las elecciones primarias estadounidenses. Y en paralelo a esta presión política, las principales agencias reguladoras, la SEC y la CFTC, que son los perros guardianes de los mercados en Estados Unidos, están acelerando la publicación de reglas claras. De hecho, se resalta la inminente aprobación regulatoria de los futuros perpetuos en suelo estadounidense. Eso es enorme. Para ponerlo en perspectiva, un contrato perpetuo permite apostar al precio de Bitcoin sin fecha de vencimiento, y actualmente representan el 70% de todo el volumen de operaciones a nivel mundial. Si eso se legaliza y se trae a Wall Street bajo el paraguas regulatorio oficial, la cantidad de dinero de fondos de cobertura que podría entrar es incalculable. Es el eslabón que faltaba. La verdadera madurez institucional no se alcanza solo mejorando la tecnología o atrayendo dinero de bancos. Se consolida cuando obtienes legitimidad legal y política. Cuando en el mismo tablero tienes ETFs absorbiendo miles de millones, gigantes como Morgan Stanley gestionando la custodia, plataformas operando directamente con la Reserva Federal y un marco regulatorio claro que aprueba instrumentos complejos como los futuros perpetuos, el resultado es que el activo muta. Evoluciona. Deja de ser un experimento de Internet de alto riesgo y se consagra como una clase de activo macroeconómico, con la infraestructura necesaria para resistir ante un choque geopolítico y petrolero de la magnitud del que estamos presenciando hoy. Entonces, ¿qué significa todo esto para el resto del mundo? Hemos hablado largo y tendido de la parálisis en Asia por la crisis energética, de la fortaleza corporativa en Estados Unidos liderada por el milagro de la IA, y de esta especie de fortaleza digital que son las criptomonedas. Pero cuando giramos la mirada hacia las economías en desarrollo, a los llamados mercados emergentes, la historia en los reportes es muy distinta. ¿Cómo están navegando esta tormenta perfecta? Los análisis, y quiero destacar un reporte exhaustivo de Arena Alpha sobre la región, utilizan una metáfora perfecta. Si el año 2025 fue la gran fiesta de liquidez para los mercados emergentes, el 2026 es el guayabo, la resaca absoluta. La resaca, me imagino. Los mercados emergentes son estructuralmente vulnerables a dos variables que en este preciso momento están actuando en su contra como una tenaza. Primero, un dólar estadounidense que se vuelve cada vez más caro y fuerte porque el mundo lo busca como refugio ante la guerra. Y segundo, las tasas de interés globales que se resisten a bajar porque el encarecimiento del petróleo amenaza con disparar la inflación mundial de nuevo. Doble golpe. Cuando el dólar sube y las tasas en Estados Unidos se mantienen altas, el capital abandona los países en desarrollo buscando seguridad y mejores rendimientos sin riesgo. Y las fuentes nos traen un caso de estudio muy concreto para ilustrar esta resaca. Colombia. El análisis detalla que el mercado colombiano no solo está sintiendo el peso asfixiante de este entorno global de tasas altas y petróleo volátil, sino que según los analistas financieros citados, hay un factor interno exacerbando la caída. Reportando estrictamente la lectura que hace el mercado, y sin tomar posturas de ningún tipo, los informes explican que la bolsa local está sufriendo una presión de venta enorme por el temor de los inversores hacia el próximo ciclo electoral. Sí, la incertidumbre interna juega un papel clave ahí. Totalmente. Los analistas trazan una comparación directa con el comportamiento del mercado en 2022, recordando en sus notas que, tras la victoria del presidente Gustavo Petro, la bolsa experimentó caídas del 36% y activos estatales emblemáticos como Ecopetrol perdieron cerca de la mitad de su valor en los mercados. Lo que dicen las fuentes es que el capital institucional, por miedo a un escenario similar de incertidumbre política frente a un gobierno de izquierda, está ejecutando una salida de capitales preventiva. Los reportes son claros en que esa percepción de riesgo, justificada o no, tiene consecuencias matemáticas reales e inmediatas. Y el daño colateral más grave no se ve en el precio de las acciones corporativas, sino en el mercado de deuda pública. Los documentos advierten que los bonos del gobierno colombiano, conocidos como TES, han tocado niveles de rendimiento del 14%. 14%. El análisis no duda en calificar esto como niveles de crisis. Hay que dimensionar qué significa esto en la vida real. La tasa de los bonos soberanos funciona como la tasa de interés base para todo el país. Si al gobierno nacional le cuesta un 14% pedir dinero prestado en los mercados financieros para financiarse, significa que a una empresa mediana o a un ciudadano común pidiendo un crédito hipotecario o usando una tarjeta de crédito le va a costar muchísimo más caro. El crédito se encarece a niveles que paralizan la inversión local y frenan el consumo. Exigen una prima gigantesca por el riesgo de prestar dinero en ese clima. Pero siempre hay alguien comprando, ¿no? Exacto. En los mercados financieros, el pánico extremo de unos suele ser la oportunidad dorada de otros. El mismo reporte de Arena Alpha subraya que, en medio de este pesimismo generalizado, hay inversionistas locales y fondos que están yendo contra la corriente, aprovechando los precios de remate para adquirir participaciones en empresas estructuralmente sólidas que han sido castigadas excesivamente por el miedo. Mencionan específicamente flujos de compra en activos como Grupo Argos, ISA y Celsia. Comprando barato. Es el principio más antiguo de la inversión. Comprar valor fundamental cuando la sangre corre por las calles y el mercado reacciona con pánico desmedido. Es un panorama denso, complejo y lleno de contrastes.
Es asombroso cómo, al desempacar cuidadosamente todos estos documentos, desde los gruesos informes de los bancos de inversión de Wall Street hasta los análisis técnicos y regionales, lo que emerge es una radiografía tan nítida y a la vez tan profundamente dividida del sistema financiero en el que vivimos hoy. Si tuviéramos que condensar las miles de páginas que hemos revisado hoy en una sola gran conclusión, sería la confirmación de una fractura sistémica. El mundo está partido en dos realidades que conviven, pero que responden a reglas diferentes. Por un lado, tenemos el mundo tangible, donde una guerra física y sangrienta en Medio Oriente tiene la capacidad de estrangular las cadenas de suministro tradicionales, encarecer violentamente la energía y golpear sin piedad a economías que dependen de la manufactura y de importar materias primas, como lo sufren Asia y las economías emergentes. ¿Y por el otro lado? Por el otro extremo tenemos la consolidación de un sector tecnológico, impulsado por el poder transformador de la inteligencia artificial y la nueva infraestructura institucional de las criptomonedas, que está operando como un gigantesco muro de contención. Estas fuerzas digitales están aspirando al capital global y logrando sostener casi por sí solas los índices bursátiles y la percepción de riqueza en Occidente, demostrando una sordera casi total al ruido de los cañones en el mundo físico. Y toda esta fractura nos deja con una reflexión monumental, un pensamiento provocador para que quienes nos escuchan lo mastiquen a solas. Si los números de hoy nos muestran que un activo puramente digital como Bitcoin es capaz de superar al milenario oro como refugio seguro en medio de una guerra real, y si vemos que los algoritmos de inteligencia artificial pueden generar tanta eficiencia corporativa que sostienen la economía estadounidense a pesar del bloqueo de buques petroleros, ¿significa esto que estamos viviendo el momento exacto en la historia en que la economía digital se desacopla finalmente y para siempre de las ataduras de la economía física? Es una idea fascinante, pero hay un detalle que no podemos ignorar. La nube, los algoritmos y la cadena de bloques no flotan en el éter. Residen en gigantescos centros de datos que consumen cantidades industriales de electricidad. ¿Qué pasaría si la escalada de un conflicto físico en el mundo real lograra cortar de tajo la energía física que mantiene viva esa ilusión de independencia digital? Un dilema profundo para dejar sobre la mesa. Ha sido un verdadero privilegio desempacar toda esta información y conectar los puntos. Agradecemos inmensamente a nuestra audiencia por acompañarnos en este espacio de análisis a fondo y confiamos en que estas perspectivas les ofrezcan un mapa mucho más claro para navegar este fascinante caos financiero. Hasta la próxima.